Muy buenos días, hermanos. Aquí estamos nuevamente otro día más comenzando la semana. En el primer día de la semana, después de disfrutar de ese día santo del Señor, de compartir con nuestros hermanos, de darle la gloria y la honra solamente a Dios. Y estamos en otra semana de trabajo, tempranito en la mañana, como dice el salmista, que de mañana te buscaré, de mañana rogaré, de mañana tú escucharás mis ruegos. Por eso estamos nosotros de mañana aquí tempranito para estudiar la palabra de nuestro Dios. Un poco tarde de lo costumbre, tratamos de estar a las 5 de la mañana, pero esta mañana se nos complicó un poco, pero aquí estamos. Aquí estamos. Satanás no quiere que se dé estudio, la gente se molesta, la gente se irrita, pero nosotros aquí estamos como el cañón. En los lugares celestiales, para el 23 de agosto, dice lo siguiente: fidelidad en las cosas pequeñas. Fidelidad en las cosas pequeñas, 23 de agosto, en los lugares celestiales. Estos eran alfareros y moraban en medio de plantíos y cercados. Y moraban allá con el rey, ocupados en su servicio. Primera de Crónicas 4:23. Los designios del Señor son que la mente del joven cristiano sea preparada y desarrollada para que el joven soldado sea capaz del más elevado esfuerzo. Pero eso puede realizarse solamente si cooperáis con las inteligencias celestiales, apropiándoos de toda oportunidad y privilegio para nuestro desarrollo y cultura. El Señor desea que seáis fieles en las cosas pequeñas, que realicéis concienzudamente y en la mejor forma posible los diarios deberes, aunque parezcan pequeños y sin importancia. Estáis en peligro cuando quedáis satisfechos al realizar descuidadamente el trabajo encomendado a vuestras manos. Recordad que lo que es digno de hacerse bien. Satanás está siempre cerca para tentar al que va a ser un obrero de Dios, sugiriéndole que no tiene importancia el que el trabajo sea descuidado, porque nadie sabrá que ha sido hecho negligentemente. Ninguno de vosotros debe ser engañado con esta sugerencia. Acuérdense que nosotros, todo lo que hacemos, estamos ante la presencia de Dios. Y cuando yo hago un trabajo, por el más pequeño que sea, negligentemente, ante la presencia de Dios, eso es pecado. Nosotros como cristianos debemos hacer todo trabajo que tengamos como si lo hiciéramos para Dios. Y para Dios no se puede hacer nada mediocre. Sabréis que no estáis haciendo lo mejor que podéis para Dios, y os daréis cuenta que Dios conoce todas vuestras negligencias. No seáis descuidados, porque el hábito se desarrollará en vosotros y se manifestará no solo en vuestras acciones exteriores, sino en nuestra vida espiritual. En el plan que Dios tiene para cada cristiano, no hay cosas no esenciales. Hay lecciones para que cada uno aprenda en la experiencia diaria. Sé paciente y realiza fielmente el trabajo que se te ha asignado, por humilde que éste sea. Atiende tu trabajo serenamente, confiando en que Dios te fortalecerá. No mires ansiosamente en la mañana. Hoy emplea tu tiempo en la mejor forma posible. Hoy permite que brille la luz de Cristo aún al realizar los pequeños deberes. Mantente siempre como soldado delante de Dios. Fieles en las cosas pequeñas. Es muy difícil para nosotros a veces mantenernos fieles en las cosas pequeñas.
porque pensamos que las cosas pequeñas a Dios no le importan. Y nos olvidamos que a Dios le importa todo aspecto de la vida de aquellos que decimos ser sus hijos y que somos cristianos. Y por eso nosotros todo lo que hagamos, no importa el trabajo que usted tenga, abogado, mecánico, limpia baños, juez, doctor, el trabajo que usted tenga, el trabajo que yo tenga, todo lo que hagamos debe ser para la gloria y la honra de Dios. Si hemos fallado en hacer eso, si hemos dicho no, voy a hacerlo así, un poco así, no voy a hacerlo todo bien, no voy a hacer lo mejor, voy a hacer lo mínimo que ellos me esperan de mí, estoy haciendo mediocre y eso ante Dios es pecado y Dios no lo acepta. Si no lo acepta en nuestra vida diaria social, ¿ustedes creen que Dios aceptará el trabajo mediocre en la iglesia? Cuando hacemos algo mediocre en la iglesia, ¿usted cree que Dios aceptará eso? Que Dios nos ayude a tener una vida cristiana completa, 100%, que nuestra vida cristiana sea siempre para la honra y la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque nos permites nuevamente de temprano en la mañana estar ante tu presencia para estudiar tu palabra. Ayúdanos a poder entender tu voluntad. Que tu Santo Espíritu limpie nuestra mente, nuestros corazones, que saque todo mal pensamiento, todo resentimiento, toda envidia, todo orgullo, toda malicia que esté en nuestro medio, para que nosotros podamos escuchar tu voz y aceptar tu palabra. Perdónanos y límpianos. Gracias te damos por todo lo que tú haces por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Aquí estamos para seguir estudiando la lección de escuela sabática. Estamos ahora entrando en la lección número 9 del tercer trimestre. Esta lección que lleva por título Caminando con Jesús. Esta lección que ha sido preparada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma, a la cual yo pertenezco. Esto no estoy haciendo porque la iglesia me lo pidió, no estamos haciendo para que la iglesia nos pague, no estamos haciendo nada de eso. Estamos estudiando estas lecciones porque sentimos que como cristianos, como ancianos, como líderes de iglesia, tenemos que hacer nuestro trabajo de llevar el evangelio a todo el mundo, no solamente a los miembros de nuestra iglesia, sino a todos aquellos que lo necesitan. Bienvenida, hermana Natividad Arellano, que el Señor la bendiga también. Hemos estudiado ya 8 lecciones y hemos siempre hablado acerca de lo que hemos estudiado. Hemos estudiado acerca del amor de Dios por el hombre, ese amor que es eterno, ese amor que no se acaba, ese amor que Dios es misericordioso, es justo, pero ese amor que no dará por inocente al culpable, ese amor que es eterno, pero esa misericordia, esa gracia de Dios tiene un límite y se acabará cuando Cristo diga consumado es. Minerva Crescencio, bienvenida, amén. También estudiamos acerca de que Dios creó al hombre perfecto, al hombre puro, al hombre sin mancha, pero por el pecado vino la necesidad de ¿qué? De un Salvador. Vino la necesidad de que Cristo se convirtiera en nuestro sustituto, en nuestro Salvador. Y como somos pecadores, como tenemos esa naturaleza carnal, que aunque nosotros no queremos pecar, aunque Dios no quiere que pequemos, sabemos que esas tentaciones vienen y en cualquier momento vamos a pecar. Entonces necesitamos el arrepentimiento que viene de Dios, pero tiene que ser un arrepentimiento sincero.
porque el arrepentimiento viene de Dios. De mí no sale el arrepentimiento. El amor no es un sentimiento, el amor es un don de Dios. El Salvador vino de parte de Dios. El arrepentimiento viene de parte de Dios. Pero ahora entra mi trabajo, mi parte, la confesión. Esa confesión sincera, esa confesión que tiene que ser específica, esa confesión que si es en secreto ese pecado que he cometido, es solamente a Dios en secreto, ni siquiera mover los labios, solamente en el pensamiento. Pero si cometí algún error con un individuo, tengo que ir específicamente, acuérdense, la confesión es específica en secreto, que por el pecado específico que se comete, también si cometí el pecado contra un individuo, también tengo que ir a ese individuo específicamente por el pecado que cometí y sinceramente confesar. Pero si es público, también tiene que ser público específico. Y esa confesión nos comienza el camino de la consagración. Consagración que es entregarlo todo, dejar todo aquello que me separa de Dios, todo aquello que me quita tiempo de estar con Dios. Entonces viene la fe y la aceptación. Aceptar que Cristo nos dejó todo. Tener fe y confianza en Cristo que Él lo va a hacer todo. Aceptar que Él lo dejó todo para salvarnos a nosotros. Entonces ahora entra la prueba de discipulado. ¿Qué yo hago cuando yo digo ser un discípulo? Cuando yo digo ser un discípulo, yo tengo que actuar como Cristo actuó. Yo tengo que hacer todo lo que Él diga. Porque yo digo ser su discípulo. Ese discípulo está siempre aprendiendo de su maestro. Y Cristo dijo, hay un solo maestro. Un solo maestro hay. Se llama Cristo Jesús. No hay otro maestro. No llames a nadie maestro. No llames a nadie padre. Cristo es mi único maestro. No importa lo que diga el pastor, no importa lo que diga el anciano, no importa lo que digan los locos de las redes sociales. Cristo es mi único maestro. Y ahora viene creciendo, pasamos por creciendo en Cristo. Para yo crecer en Cristo, yo tengo que contemplar a Cristo. Yo tengo que pasar tiempo con Cristo. Yo tengo que consagrarme diariamente con Cristo, en Cristo, de mañana, buscarlo, estudiar su palabra, orar, meditar, hablar con Dios. Porque Cristo ha prometido nunca dejarnos solos. Pero Cristo ha prometido estar con nosotros si nosotros seguimos la orden de Mateo 28, 18 al 20. Y como discípulos de Cristo, enseñando a la gente que hay que guardar todo lo que Cristo ha mandado. Todo, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Todo lo que Cristo ha mandado en su palabra, nosotros tenemos que llevarlo al mundo, enseñarlo. Y cuando las personas aceptan a Cristo como Salvador personal, y cuando las personas dejan de contemplar a aquel que le está enseñando y empiezan a contemplar a Cristo y empiezan a crecer y entienden que tienen que cambiar y empieza el proceso de transformación porque están creciendo en Cristo, entonces los bautizamos. Porque ya no son la misma persona y el bautismo es el testimonio público que dice, ya no soy el mismo, ya Cristo está cambiando mi vida. Y ahora empieza, acuérdense que estamos en el proceso de la consagración, en el proceso de la santificación. La santificación es un proceso que comenzó después que yo recibí el llamado al arrepentimiento y lo acepté. Tan pronto yo recibo el llamado al arrepentimiento, empieza el camino de la consagración y de la santificación a través de la gracia de Cristo Jesús. Porque nosotros solamente podemos ser santificados. Solamente podemos ser santificados si nos tomamos del brazo de la gracia, de la misericordia, de la justicia, de la bondad, del amor de Cristo Jesús.
Y la obra y la vida es el título de esta semana. La obra y la vida de aquellos que decimos ser discípulos de Cristo. De aquellos que decimos ser el pueblo que tiene la verdad. ¿Cómo es la obra que yo hago? ¿Cómo es mi vida ante el mundo? ¿Cómo es mi vida ante Dios? Porque vamos a repetir nuevamente, nosotros no solamente estamos ante la presencia de Dios el sábado, nosotros estamos ante la presencia de Dios los 7 días de la semana. Y por eso nosotros tenemos que comportarnos como hijos de Dios los 7 días de la semana. Verso de memoria. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Acuérdense que cuando entra el pecado, cuando el pecado entra a este mundo, Satanás tomó el poder que tenía Adán. Tomó la autoridad que Dios le había dado a Adán. Satanás le quitó esa autoridad, le quitó ese poder, porque dice la Biblia que cuando yo soy vencido por algo, yo me hago esclavo del que me venció. Y Adán y Eva y la raza humana, se convirtió en esclavo. Nos convertimos en esclavos de Satanás, porque nosotros nos dejamos dominar por Satanás. Y entonces ahora ya dejamos de ser hijos de Dios cuando entra el pecado, pero ahora a través de Cristo Jesús, a través de Cristo Jesús, cuando yo recibo a Cristo Jesús como mi Salvador personal, cuando yo amo a Dios, cuando yo amo lo que Dios hizo por mí y yo lo recibo a Él y yo empiezo por amor guardar su ley y hacer todo lo que Él ha mandado, entonces ahora yo soy digno, ahora tengo la potestad de volver a ser hijo de Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. No importa lo que haya dicho Pablo, Pedro, lo que hayan hecho Pablo y Pedro, digo esos dos porque son los mayores, después de que Cristo ascendió al cielo, son los mayores apóstoles que se mencionan, lo más que se menciona en la Biblia. No importa lo que haya hecho Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Timoteo, no importa lo que ellos hayan hecho. Ninguno de hecho, con su obra en la vida, con todo lo que hayan hecho, ninguno de ellos ganaron mi salvación. Yo tengo que hacer la voluntad del único que dio su vida por mí para yo ser salvo. Y el único que yo debo obedecer, al único que yo debo hacer y estar fijo mis ojos y hacer su voluntad se llama Cristo Jesús. Mi ejemplo es Cristo Jesús. Nadie más. Y si yo tomo como ejemplo a Cristo Jesús y yo estudio su palabra y yo hago su voluntad, entonces ahora yo soy hijo de Dios. Dice en la página 77 del libro Camino a Cristo, el libro que estamos estudiando en este trimestre, el espíritu de amor y abnegación que manifiesta a Cristo es el espíritu que llena los cielos y es la misma esencia de su gloria. Es el espíritu que poseerán los discípulos de Cristo y la obra que harán. Nosotros en este mundo tenemos miedo a todo. Y estaba diciendo en la lección ayer en la mañana que tenemos miedo a perder el trabajo, tenemos miedo a la enfermedad, tenemos miedo a quedarnos sin dinero, tenemos miedo a no tener que comer, tenemos miedo a separarnos de
que la gente nos abandone, tenemos miedo a ser rechazados, tenemos miedo a todo eso. Pero el mayor miedo que tenemos nosotros es no pecar. En este momento el Evangelio se ha encargado de meterle miedo a la gente, de estar todo el tiempo pensando, no puedo pecar, no puedo pecar, no puedo pecar, si peco me pierdo, si cometo un pecado más me pierdo. No. Si yo estoy contemplando a Cristo, si yo tengo a Cristo en mi corazón, si yo recibo a Cristo y llego a ser hijo de Dios, yo no tengo que tener miedo a pecar o no pecar. Porque tomado de la mano de Cristo Jesús, aunque yo cometa un error, Él ha prometido levantarnos. Él ha prometido tomarnos en sus brazos de amor. Él ha prometido a decirte, estoy aquí. Estoy aquí. Porque el ejemplo que tenemos de Cristo es que Cristo no rechazó a ningún pecador. Cristo no se rodeó de justos, Cristo no se rodeó de santos, Cristo no se rodeó de aquellos que decían ser justos, Cristo no se rodeó de aquellos que decían ser santos, Cristo se rodeó de todos aquellos que reconocieron que necesitaban un Salvador. Y por eso el único medio que existe en el mundo para la salvación, el único medio que existe en el universo para yo poder ir al trono de la gracia, se llama Cristo Jesús. No es un santo, un justo, una persona perfecta, no, porque Dios no escucha a pecadores, Dios solamente escucha a los pecadores a través de los santos. No, eso es mentira. La Biblia dice que el oído de Dios está atento a la plegaria de aquellos que han caído. La vida y la luz. Cristo dijo, yo soy la luz. Cristo dijo, yo soy la vida. Pero Cristo también dijo que nosotros somos la luz. La pregunta que yo hago. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Pero Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. La pregunta que yo hago. Cristo dijo la luz del mundo y dijo que nosotros somos la luz del mundo. ¿Cuál luz es mayor? Pregunta que yo hago. Moisés era luz. Josué era luz. Los jueces eran luces. Isaías era luz. Daniel era luz. David era luz. Salomón era luz. Pero la pregunta que yo hago. Moisés y todos esos que escribieron el Antiguo Testamento, ¿eran luz mayor o solamente era la luz menor que alumbraban a la luz mayor que es Cristo Jesús? Porque según dice la Biblia, la luz mayor es Cristo. Y las Escrituras dan testimonio de esa luz mayor que es Cristo. Pero nosotros nos han metido en la mente el concepto que la Biblia que da testimonio de Cristo es luz mayor. No. La Biblia es la luz menor que nos lleva a Cristo, que es la luz mayor. Y nosotros tenemos que entender eso, porque la vida y la luz se llama Cristo Jesús. Y la palabra de Dios es esa lámpara. Lámpara es a mis pies, que es tu palabra. Cristo es el sol de justicia. ¿Qué alumbra más, el sol o la lámpara? El problema es que nosotros nos fijamos en Pablo, nos fijamos en Pedro, nos fijamos en Daniel, nos fijamos en Juan, cuando tenemos que fijarnos en el Cristo que apuntó Pablo, al Cristo que apuntó Pedro, al Cristo que apuntó Juan, al Cristo que apuntó Daniel, al Cristo que apuntó Moisés. Pero nosotros tenemos la vista puesta en lo que dice el pastor, en lo que dice el anciano. Y todo lo que dice el pastor, todo lo que dice el anciano, tenemos que decir que sí. No, no es así. Nosotros tenemos que decir que sí a lo que dice Jehová. La vida y la luz. ¿Qué ignora el corazón natural y con qué resultado? Juan 1, versículos 4 y 5. Juan 1, versículos 4 y 5. Acuérdense, en estas lecciones de escuela sabática nosotros vamos a decir lo que diga la palabra de Jehová.
A nosotros no nos interesa caerle bien a nadie. Nosotros no estamos en este mundo para caerle bien a los hombres. Nosotros estamos en este mundo para obedecer la voluntad de Jehová. Y si yo, obedeciendo la voluntad de Jehová, le caigo mal a la gente, gloria a Dios. Porque yo prefiero caerle mal a la gente antes de caerle mal a Jehová. Porque el único que murió por mí en la cruz del Calvario fue Jehová. Y a Él es al único que yo le merezco la honra, la gloria, a nadie más. Nuestro corazón natural ignora algo. ¿Qué es? Juan 1, 4 y 5. En Él estaba la vida. Acuérdense que el capítulo 1 de Juan está hablando específicamente de Cristo hombre y de Cristo Dios, los dos. ¿Por qué? Porque el capítulo 1 de Juan dice que ese Cristo hombre en el principio era el verbo, y ese verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces dice que todas las cosas fueron hechas por Él. Entonces dice, en Él estaba la luz, y la vida era la luz de los hombres. Ese Cristo, cuando vino a la tierra, llegó a la tierra para dar vida, porque en Él estaba la vida. Llegó a la tierra a dar luz, porque Él es la luz, y la tierra estaba en tiniebla, porque el dominio de Satanás estaba en la tierra, y Satanás había cubierto con sus mentiras, con sus engaños, la tierra en tiniebla. Cuando Juan el Bautista se levantó, había habido una oscuridad de 400 años. Porque el hombre se había olvidado de la luz y la vida, que es Dios. Y el hombre estaba bajo las tradiciones de los hombres. El hombre estaba dominado por las costumbres. Y el mundo, no en totalidad, habían fieles, habían personas que estaban rogando porque Dios volviera a darle luz a su pueblo, porque Dios volviera. Pero aquí dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no las comprendieron. ¿Qué pasó? Nosotros, el mundo, y nosotros ignoramos. Dice la palabra de Dios que vino la luz al mundo a quitar las tinieblas, pero el mundo no quiso la luz. Más adelante dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. Nosotros ignoramos la luz. Nosotros nos sentamos, escuchamos a un predicador, y porque ese predicador dijo algo bonito, amén. Y todo lo aceptamos. Y porque ese predicador dice, tengo nueva luz, tengo un nuevo conocimiento, algo jamás nunca visto y oído. Ay, amén, hermano, usted sí conoce de la palabra de Dios. Usted sabe por qué la gente dice algo, que le vamos a enseñar algo que usted nunca ha visto y oído. ¿Saben por qué? Porque nosotros no estudiamos la palabra de Dios. Porque nosotros ignoramos que en la palabra de Dios hay vida y hay luz. Y por eso cuando viene alguien con nueva luz, nosotros caemos redonditos, sin darnos cuenta que esa nueva luz ya está en la Biblia. Dice El Camino a Cristo, página 77. Dios es la fuente de vida. Acuérdense, la palabra Dios es Elohim, que es plural. Cuando usted lea Dios es la fuente de vida, no pongamos en nuestra mente que está hablando del Dios Padre. No, pongamos en nuestra mente que está hablando de
el tríos de poder en la divinidad. Esos tres que están en la divinidad, que son Dios. Y en los tres hay vida, luz y gozo para el universo. Dios, para el universo, la deidad para el universo es vida, luz y gozo. Como los rayos de la luz del sol, como las corrientes de agua que brotan de un manantial vivo, las bendiciones descienden de él a todas sus criaturas. Y donde quiera que la vida de Dios esté en el corazón de los hombres, inundará a otros de amor y bendición. Nuevamente viene ese don. Nosotros hemos estado estudiando este trimestre, desde la primera lección, el fruto del Espíritu, que es amor. Y se van a molestar muchísimo. Yo sé que mucha gente se van a molestar, no porque los frutos, no. La Biblia es específica que dice el fruto. Y hemos leído y hemos estudiado todo este trimestre que cuando yo tengo a Cristo Jesús en mi corazón, se demostrará el amor de Dios, porque Cristo es amor, el Espíritu Santo es amor, Dios el Padre es amor, los tres son amor. Y cuando yo dejo que los tres inunden mi vida, ese amor está en mí y entonces se refleja en las características del amor de Dios, que son gozo, paz, mansedumbre, benignidad, bondad, fe, templanza, misericordia, justicia. Esos son características del fruto del Espíritu de Dios, que es el amor. Y cada lección que hemos estado estudiando nos está enseñando algo más acerca del amor de Dios. Pero nosotros nos creemos más sabios que Dios, más sabios que la palabra de Dios. Dios es amor. Eso dice la Biblia. Y si Dios es amor, y yo tengo a Dios en mi corazón, y yo dejo que Dios entre en mi vida, yo voy a tener el fruto de Dios, del árbol que es Dios, el amor. Y las características del amor de Dios se reflejan. ¿Cómo que estaba Cristo lleno del amor de Dios? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuáles eran las características de Cristo? ¿Cuáles eran las características que el amor de Dios tenía y que Cristo hacía? Misericordia, justicia, paz, consuelo, bondad, benignidad, templanza, todo. Y si yo digo ser cristiano, cristiano significa ser un pequeño Cristo. Y si yo digo ser cristiano, entonces el amor de Cristo está en mí. Entonces yo tengo que tener las mismas características de Cristo. Yo no me puedo creer más que Cristo. Si Cristo dice que ya Él nos va a perdonar todo pecado, si Cristo dice que no importa las veces, porque María Magdalena, Cristo le dijo, vete y no peques más. Pero María Magdalena 7 veces tuvo que Cristo quitarle el mismo demonio. 7 veces. Y después le dijo, tus pecados te son perdonados. O sea, que entre que María Magdalena fue llevada a los pies de Cristo y Cristo le dijo, vete y no peques más, hasta que María Magdalena le limpió los pies a Cristo, le lavó los pies a Cristo, Cristo había pecado porque Cristo le dijo, no peques más, pero después le dijo, tus pecados te son perdonados. Y nosotros nos queremos creer más santos. Nosotros nos queremos creer perfectos, santos. No, al momento que soy justificado, al momento que soy bautizado correctamente y justificado, ya yo no peco más. Porque yo estoy en Cristo y ya yo soy santo, no peco más. Entonces cuando Pablo dice, la obra que Él comenzó, la perfeccionará de cada día. No, Señor, ya tú no tienes que perfeccionar más la obra en mí, porque ya yo soy santo y perfecto. No, nosotros estamos en un camino de constante crecimiento. La vida del cristiano es una vida de crecimiento día a día. Y el crecimiento en Cristo Jesús en mí se demuestra en que yo
reconozco y dejo de ignorar que Cristo Jesús es la luz del mundo y vino a darnos vida porque nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Por eso es que tenemos que estudiar la palabra de Dios. Nosotros no nos podemos sentar y en 5 minutos leer la lección, ya me voy. No. Tenemos que profundizar en lo que dice la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos el amor de Cristo centralizado en nosotros, entronizado, atesorado en nosotros, ¿qué se tiene que ver en mi vida? Cuando verdaderamente yo digo que yo tengo a Cristo, tengo su amor, tengo su ejemplo, tengo su vida atesorado en mí, ¿qué tiene que verse en mi vida? ¿Qué se está viendo en el mundo cristiano hoy? En el mundo cristiano se está viendo envidia. En el mundo cristiano se está viendo celos. En el mundo cristiano se está viendo egoísmo. En el mundo cristiano se está viendo el desprecio. En el mundo cristiano se está viendo racismo. En el mundo cristiano se está viendo discriminación. En el mundo cristiano se está viendo el egoísmo, la vanagloria. Y nosotros nos paramos a predicar la palabra de Dios y nos creemos que somos lo mejor. Y si alguien nos contradice en algo, nos molestamos. ¿Eso es de cristiano? ¿Es de cristiano creer que lo sabemos todo y que lo podemos hacer todo y que si yo no lo hago no sirve? Eso no es de cristiano. Porque fíjense, aunque Pablo y Pedro y Juan se mencionaban mucho en el Nuevo Testamento, cuando fueron y llevaron a Pablo y a Bernabé porque habían entrado a los gentiles, porque habían bautizado a los gentiles y porque el Espíritu Santo había sido dado a los gentiles. ¿Saben quién presidió ese primer congreso? Santiago. Y Santiago no se menciona tanto en la Biblia. ¿Entendemos? ¿Qué es lo que se debe en nuestra vida cuando atesoramos el amor de Cristo? Cuando atesoramos en nuestro corazón la vida, el ejemplo, la justicia, la misericordia, el amor de Cristo. Vamos al libro de 2 de Corintios. Capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice, 2 de Corintios 2, 14 y 15. Mas a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo y manifiesta la fragancia de su conocimiento por nosotros en todo lugar. ¿Qué tiene que reflejarse? La fragancia del amor de Cristo, la fragancia de todo conocimiento, la fragancia de su conocimiento en mí. Dice el 15, porque para Dios somos de Cristo grata fragancia a los que son salvos y los que se pierden. ¿Para quién nosotros debemos ser fragancia? Para Dios, para los salvos y para los que se pierden. ¿Cómo yo puedo ser fragancia para Dios? ¿Cómo puedo ser fragancia para los salvos? ¿Y cómo yo puedo ser fragancia para los que se pierden si yo me creo más santo y mejor que los demás? ¿Qué ven en mí? ¿Ven arrogancia? ¿Ven vanagloria?
ven en mí malestar, o ven en mí gozo, alegría, ven en mí humildad. ¿Qué ven en mí? Porque si yo no soy fragancia para todos, o sea, los salvos, los perdidos, especialmente para Dios, porque acuérdense que para Dios mis obras son trapo de inmundicia. Para Dios, lo que yo hago fuera de Cristo, escúchenme bien, lo que yo hago fuera de Cristo son trapos de inmundicia, olor apestoso, estiércol. Pero cuando yo hago las obras en Cristo, entonces yo llego a ser esa fragancia para Dios. Llego a ser fragancia para los salvos y yo llego a ser fragancia para aquellos que están perdidos y necesitan un Salvador. Pero para yo poder hacer eso, yo tengo que sacar tiempo. Y el único tiempo que nosotros estamos sacando es el sábado de 9:30 a 12:30. ¿Y ustedes se creen que eso es el pueblo de Dios? No se lleva la Biblia a la iglesia. Todo es ahora computadora, teléfono. Ya no se lleva ni la Biblia. Y lo que queremos es de 9:30 a 2:30. Y no te pases más de las 2:15, 2:30 el tema, porque si no ya no sirves. No, es muy largo, tienes que cortar, porque tenemos que ir a almorzar, hay hambre y tenemos que irnos. Ya a las 1:30 la gente se quiere ir de la iglesia. No quieren pasar más tiempo en la casa de Dios estudiando su palabra. ¿Contemplamos a Jesús así? ¿Verdaderamente estamos en Cristo o estamos en el hombre? Los jóvenes en el teléfono el sábado entero. No sueltan el teléfono el sábado entero. En la iglesia, si llegan a la iglesia, se sientan con el teléfono. ¿Qué estarán viendo en ese teléfono? Pues claro, los jóvenes ven el teléfono y dicen, pues, mi papá usa el teléfono para la lección, el pastor usa el teléfono y la tablet para la lección, la computadora no usan la Biblia, pues yo puedo usar el teléfono en sábado. ¿Qué ejemplo le estamos dando a la juventud de hoy? Y después nos preguntamos por qué la juventud está como está. Si yo le estoy dando el ejemplo. Y no acabamos de entender eso. Y yo sé que se van a molestar, pero como dijimos al principio, que se moleste el hombre, pero que no se moleste Dios. Capítulo 5, versículo 14 de 2 de Corintios. ¿Qué debe verse en nuestra vida? Ya vimos que tiene que verse la gracia del Padre, tiene que verse el amor de Cristo, tiene que verse que tenemos que ser fragancia para el Dios, los salvos y los que se están perdiendo. Pero 2 de Corintios 5, 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El amor de Cristo, ¿qué? Nos debe constreñir, nos constriñe, porque Él fue el que murió. Cristo murió y ahora yo tengo que morir al mundo, yo tengo que morir al yo en Cristo Jesús. Y cuando yo muero al mundo, yo muero al yo en Cristo Jesús, el amor de Cristo me dice, mira, eso está mal. Haz mi voluntad. Cuando yo tengo el amor de Dios en mí, yo voy a hacer la voluntad de Dios por ese amor. Y así se va a reflejar la fragancia de Cristo en mi vida. Página 77, el camino a Cristo sigue diciendo, cuando atesoramos el amor de Cristo en el corazón, así como una dulce fragancia, no puede ocultarse. Su santa influencia será sentida por todos aquellos con quienes nos relacionamos.
Si la influencia de Dios no se siente con aquellos que nos relacionamos, si lo único que se siente es, no sé, vanagloria o egoísmo, orgullo, si lo único que se siente es o sea, no se siente ese gozo de Dios, hay problemas en nosotros. Porque voy a volver a leer esto. Cuando atesoramos el amor de Cristo en el corazón, así como una dulce fragancia, no puede ocultarse. Su santa influencia, la del amor de Cristo, será sentida por todos aquellos con quienes nos relacionamos. El Espíritu de Cristo en el corazón es como un manantial en el desierto, que se derrama para refrescarlo todo y despertar en los que ya están por perecer ansias de beber del agua de la vida. Por eso es que Cristo nos mandó a nosotros a ir al mundo, porque el mundo está ansioso del amor de Cristo. El mundo está ansioso de beber esa agua de vida, pero el mundo no sabe cómo. El mundo está distraído con toda esa luz, esa vanagloria, todas esas cosas temporales que el mundo ofrece. Y nosotros se supone que estamos aquí para poder dar lo que necesita el mundo, pero para yo poder dar, yo primero tengo que recibir. ¿Qué yo estoy recibiendo? ¿Qué yo estoy recibiendo de parte de Dios? Yo estoy dejando que Dios me dé todo lo que yo necesito para poder dar. Desea toda la gente. Página 127 dice, y esto es lo último que vamos a leer. Vea el mundo que no estamos egoístamente absortos en nuestros propios intereses, sino que deseamos que otros participen de nuestras bendiciones y privilegios. Por eso estamos haciendo esto que estamos haciendo. No importa que lo vean una o dos personas, a nosotros no nos importa que esto lo vean una y dos personas ahora. Lo que nosotros queremos es que el Señor lleve esto a donde tiene que llegar. Nosotros no estamos aquí pidiendo nada a nadie. Nosotros predicamos la palabra de Dios. Esta persona está aquí predicando la palabra de Dios. Y Dios se va a encargar que esto llegue a donde tiene que llegar. Es su voluntad, no la nuestra. Él es el que toma y hace con su palabra lo que a Él le quiera hacer. Nosotros no somos quienes decimos a dónde va a ir. Es Dios el que dice a dónde tiene que llegar. Por eso es que nosotros estamos aquí. ¿Para qué? Para dar lo que hemos recibido. Y hemos entendido que lo que estamos haciendo en Facebook y después lo pasamos a YouTube es para que Dios lo lleve a donde tiene que llegar. Esa es su voluntad, no la nuestra. Sigue diciendo, dejémosles ver que nuestra religión no nos hace faltos de simpatía ni exigentes. Pues, acuérdense de eso. La religión no debe exigir nada al hombre. Nosotros los cristianos no estamos aquí para exigir nada. Nosotros como cristianos estamos aquí para hacer la voluntad de Dios y para que sea la voluntad de Dios hecha en su pueblo. Dios es el que exige que su pueblo haga su voluntad. Dios es el que exige que su pueblo sea limpiado. Dios es el que exige que nosotros tengamos perfecta obediencia a su palabra.
el hombre, la iglesia, la religión no exige nada. Cuando una iglesia, una religión exija algo, no es de Dios. El único que debe exigir en nuestra vida algo se llama Cristo Jesús. ¿Y saben por qué? Porque Él lo dio todo. Y como Él lo dio todo por mi salvación, yo no sé si tú entiendes eso. Yo sí entiendo que Cristo lo dio todo por mi salvación. Entonces yo quiero hacer todo lo que Él exige. Yo deseo hacer eso. Ese es mi deseo. Yo no sé si ese es tu deseo. Yo sé que mi deseo es que como yo amo a Cristo, yo voy a buscar hacer todo lo que Él exige. Aunque le caiga mal a los demás, yo voy a hacer lo que Cristo exige. Sirvan como Cristo sirvió para beneficio de los hombres, todos aquellos que profesan haberle hallado. Es servir. Nosotros no venimos a ser servidos. Nosotros vinimos a servir. A servirle a los necesitados en el nombre de Cristo. No en el nombre de la Iglesia Adventista Movimiento de Reforma, no en el nombre de la Iglesia Adventista, no en el nombre de la Iglesia Luterana, Pentecostal, Bautista, Testigos de Jehová, musulmanes, judíos, no. Nosotros venimos a servir en este mundo en el nombre de Cristo. Y que su nombre sea glorificado ante todas las naciones. ¿Estás tú? ¿Estoy yo dispuesto a hacerlo? ¿O tenemos miedo de lo que dirán? Si nosotros tenemos miedo de lo que dirán los demás, no somos dignos de ser llamados hijos de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por las bendiciones que tú nos das cada día. Te damos gracias por el privilegio de ser tus hijos, por tu amor, tu misericordia, que cada día tú nos das aún sin merecerlo. Te damos gracias porque tú has prometido que si nosotros atesoramos en nuestros corazones el amor de Cristo Jesús, nosotros podemos ser esa fragancia agradable ante tus ojos, ante los salvos y ante los perdidos. Que dejemos el orgullo, que dejemos la envidia, que dejemos la vanagloria, que dejemos todo aquello que nos separa de ti, para que podamos ser luz en medio de las tinieblas y tu gozo sea reflejado en nuestras vidas para este mundo que verdaderamente está pereciendo en la oscuridad del pecado. Perdónanos porque cada día decimos que vamos a hacer y no hacemos nada. Ayúdanos a verdaderamente reflejar tu carácter en nuestras vidas para que el mundo conozca que hay un Dios verdadero. Acompáñanos en este día, que sea un día de victoria, de gozo, de alegría. En tus manos ponemos a nuestra hermana Natividad, con su familia, con sus quehaceres, con sus problemas, con sus dificultades. A la hermana Minerva también, Señor, tú las conoces, nosotros no las conocemos, pero tú las conoces. Te pedimos que los vientos de su gracia a través de los ángeles protectores que tú has puesto en su cargo puedan sacar todo el maligno que hay en su hogar, en su vida, y que ellas puedan ser y atesorar tu amor para que puedan ser luz en el lugar donde estén. A los demás que no veo su nombre también pedimos las mismas bendiciones, porque todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hermanas, que el Señor los acompañe, que pasen un día glorioso, este primer día de la semana, que la bendición,
La gloria, la gracia, la misericordia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Y como siempre, existe el llamado de la deidad. Existe el llamado de Cristo Jesús, que extendió los brazos para ser crucificado por cada uno de nosotros. Y el llamado es: hijo, vuelve al hogar. Que el Señor los acompañe.